Ahora sí, después de pasar un poquito los nervios, quiero darles la bienvenida a este espacio. Bienvenidas a todas las personas que escuchan Women Lidera, un podcast hecho por la Fundación Women para conversar sobre lo humano detrás del ejercicio de liderazgo. Hoy nos acompaña un ser maravilloso que ya conoceremos ahora un poquito más. Aquí sabemos que se hablan de decisiones difíciles, de convicciones profundas, de miedos, vínculos y también de lo que nos sostiene cuando liderar se vuelve retador. Hoy vamos a conversar sobre algo que a veces olvidamos cuando vemos a otras personas en un rol de liderazgo, y es que detrás de los títulos, los logros, también hay historias de amor, de servicio y de memoria. Historia que nos recuerda que liderar no es solo transformar entornos, sino también transformar nuestra propia vida. Nuestro invitado de hoy ha tenido un recorrido, un camino que le une la acción social, la sostenibilidad y la colaboración multiactor, pero sobre todo que ha sabido cultivar vínculos que le dan sentido a todo lo que hace en el día a día. Hoy nos acompaña David Santiago Cano Salazar, un líder que ha dejado huella en la sociedad civil, en el medio ambiente y en la construcción de paz en Colombia. Fue director general de Techo, una organización donde se moviliza a miles de voluntarios para mejorar las condiciones de vida de muchas personas en el territorio nacional, y actualmente impulsa alianzas estratégicas desde WWF Colombia para promover el desarrollo sostenible y la protección de las comunidades más vulnerables. Pero más allá de sus logros y de sus títulos profesionales, Santi cree profundamente en el amor, en el cuidado de otras personas y en el valor de colaborar y crear vínculos genuinos, y en el servicio como una forma de vida. Hoy personalmente le otorgo el superpoder de la importancia de la memoria y de recordar y de saber soltar. Santi, gracias por estar aquí. Dani, muchas gracias a vos por esta invitación. Estoy sumamente honrado y feliz de compartir este espacio, primero con una gran amiga de vida y segundo con una profesional que admiro inmensamente, así que vamos a conversar rico a ver qué pasa y qué sale por acá. Claro, siempre digo, Santi me pone súper nerviosa. Yo lo pongo como que siempre estoy aquí sudando, estoy toda como, Dios. Somos dos. Pero bueno, digamos que este espacio es también mostrar eso, esa humanidad y este sentir y lo que habitamos normalmente en estos lazos que se construyen, en este amor que se habita, incluso también en el ejercicio de liderazgo. Pero empecemos con un poquito a conocer esas realidades que tú has tenido que trabajar y que vivir, y qué tal si nos cuentas un poco desde esos contextos en los que tú has podido trabajar, cómo has tenido esos vínculos con distintas comunidades, con los retos que también te encuentras, con los escenarios, incluso de comparar escenarios internacionales y nacionales, y cómo ha sido eso para ti desde tu ejercicio de liderazgo, cómo ha sido para ti, si es desafiante, si no es desafiante, cómo conectas todos esos mundos para tu ejercicio. Dani, pues mira, yo creo que está bueno comenzar diciendo como que yo empecé a ejercer el liderazgo sin saber que estaba ejerciendo el liderazgo. Yo creo que a muchas personas nos pasa. De una u otra forma estamos siguiendo un camino de vida o propósitos o simplemente una rueda que uno va siguiendo, y de pronto cuando menos piensa, como me pasó a mí, pues estaba, digamos, de frente a una organización que tiene presencia en América Latina, con un equipo de 24 personas, en el que se movilizaron más de 5.000 personas, que era Techo, y yo tenía 24 años. Entonces, claro, empieza uno a decir, hey, esto es importante, y hay un montón de personas detrás que dependen de mi voz, o que puedo influenciar con mi voz, o que puedo inspirar con mi voz y con mi quehacer. Entonces, ha sido un recorrido muy lindo de constantemente ser consciente como del privilegio de estar en ciertos escenarios. Y dos, pues que también pasa lo mismo, que en ese camino empiezo a tener la fortuna de tener como dos mundos: el mundo de estar con un líder comunitario, con una lideresa, de estar con jóvenes en un asentamiento informal, pero al día siguiente hablando con un presidente de una compañía grande en Colombia, o en un evento en La Haya presentando a la juventud de Colombia y su postura frente a la paz. Entonces son como escenarios muy ambiguos por su contenido, y al mismo tiempo como diferentes. Y ahí pues me quedan como tres cosas importantes que yo creo que se me han venido a la mente cuando pienso en eso. Es que cuando estoy en esos escenarios donde hay países, donde hay personas de todo el mundo, por una parte pues reconozco el privilegio de estar ahí, lo tomo como una responsabilidad. Lo segundo es que soy muy consciente que hay un montón de voces que no están ahí,
Y como que siempre me hago la pregunta de qué voces no están representadas y cuáles de pronto puedo yo ayudar a canalizar, porque ni siquiera yo puedo ser la voz de esas personas, ¿cierto? Sino un poco intentar visibilizar o reconocer qué está pasando y que de una u otra forma puedan tener presencia ahí. Y lo último es aprovechando pues como ese privilegio de estar y esa gran responsabilidad de hacerlo bien, porque a veces uno no puede como satanizar que el espacio internacional no es válido porque lo válido es lo que está en el territorio o viceversa. Es por el contrario saber que ambos escenarios pasan cosas, ahí se toman decisiones, se definen caminos de vida, proyectos, agendas país, agendas globales y hay que sacarle el provecho, pero intentando que se muestren esos dos mundos. Es un poquito como mi reto en esos últimos años. Y creo que lo has hecho muy bien. Lo intentamos, lo intentamos. Pues he visto mucho como el impacto y cómo has llegado a un montón de lugares a buscar alzar esas voces y creo que ha sido hermoso lo que has podido lograr en estos años también. Hay un tema también que te acompaña en tu historia y es la paz y la reconciliación. Y creo que hoy en estos tiempos donde los discursos de odio, digamos que se han estado como emergiendo cada vez más y con más fuerza, creo que se convierte importante volver a entender qué es la reconciliación. Pero también me hace preguntar y es, ¿cuál es la historia de Colombia que aún nos falta por seguir escuchando? Porque ahorita lo mencionabas, que hay voces que no se están incluyendo en todos estos espacios. ¿Y cuáles son esas voces que nos faltan por seguir escuchando? ¿O qué historias de Colombia nos faltan incluir en las narrativas para garantizar esa paz que aún seguimos trabajando? Mira que el tema de paz a mí me llegó literalmente como por una búsqueda real de mirar en dónde podía yo generar un aporte a lo que tenía alrededor, a lo que sentía que valía la pena hacer. Yo en ese momento cuando yo estaba trabajando en Techo, claro, estaba trabajando mucho con los asentamientos informales, trabajando mucho con voluntariado, con juventud, pero lo que yo estaba viendo, y eso fue tipo 2015, 2016, yo empecé a darme cuenta que mientras el país estaba hablando de un acuerdo de paz, yo lo estaba viviendo hace 7 años en los asentamientos, en los lugares donde conviven exmilitares, combatientes, excombatientes, líderes y lideresas, o sea, como que toda la complejidad de la sociedad están, si lo vemos acá hacia las afueras de Medellín, entre Bello y Medellín en Granizal, lo estaba viendo también en Bogotá a las afueras, lo estaba viendo en Cali, en Cartagena, en Barranquilla, y llevaba años viendo que sí se podían lograr conversaciones complejas en territorios complejos. Y claro, llega el acuerdo de paz y empiezo yo como un poco a entender que el país estaba buscando eso a nivel, digamos, como sociedad, pero a la par empecé a ver que era mucho más complejo, ¿cierto? Entonces, lo primero es también reconocer que ya hay un montón de victorias en la construcción de paz que a veces no vemos, porque estamos en los últimos años ligándolo a algo político de un acuerdo, y hay un montón de victorias ganadas en muchos espacios, en muchas personas, en muchas familias, en muchos contextos que son más cotidianos de lo que parece. Eso es lo primero. Y lo segundo es que sí también hay que darle honor y también hay que darle fuerza a lo que pasó, el acuerdo de paz en ese momento, claro, entonces entro yo y encuentro una fórmula perfecta de decir, claro, pues ahí llevemos a los jóvenes que están en los territorios, a todas las juventudes, a las zonas donde excombatientes han estado, y de hecho nos inventamos varios proyectos, varias ideas locas en donde nos fuimos hasta San Vicente del Caguán, hasta la Serranía del Perijá, en donde empezamos a hacer esos intercambios, hasta hicimos ferias en Bogotá para llevar los productos de esos excombatientes y de las víctimas del conflicto armado. Pero eso es lo que me permitió formar una narrativa, una historia mía en función de decir, acá hay más esperanza de la que yo veo que mucha gente tiene. Y con el paso del tiempo, lastimosamente, hoy por hoy lo vivimos y hay que ser conscientes que pues, nuestro contexto actual de pronto nos muestra otra cara. Si uno mira las noticias, si uno mira el periódico, pues obviamente el mundo está colapsando un poco en temas de construcción de paz. Ve uno lo que está pasando en Gaza, ve uno lo que está pasando en Ucrania, ve uno lo que está pasando en África también, en ciertos países, en ciertos contextos, y luego mira uno alrededor y ve que en su país hay mucha violencia. Y eso sí como que bajonea un poco, baja un poco como ese nivel de esperanza. Hay un indicador que se mide, que yo por acá me traje la cifra, el índice global de paz que se mide en 363 países, hace el análisis cada año de cómo está ese índice de paz. Y en los últimos años ha bajado un 2%. Eso es algo triste, porque lo que se está demostrando es que en efecto sí hay que ser conscientes que en el mundo estamos careciendo de escenarios más propicios para la construcción de paz. Por eso que está pasando. Pero al mismo tiempo, pues sí hay un montón de escenarios, y ahí a tu pregunta, a mí sí me gustaría resaltar que la paz no es solo la ausencia de la violencia, eso ya lo han dicho muchos autores, lo han dicho muchas personas que conocen del tema.
En efecto es algo muy importante porque eso ayuda a viabilizar caminos y conversaciones, pero más allá de la ausencia de la violencia es cómo construimos una cultura de paz. Entonces, cómo nosotros desde lo más cotidiano, desde el día a día, desde nuestra familia, desde la misma convivencia en pareja, pero al mismo tiempo en tu barrio, en tu unidad residencial, al mismo tiempo en tu colegio, universidad, en el círculo en el que vos te mueves, con tu grupo con el que vas a jugar fútbol, baloncesto, con el que jugas cartas, lo que sea. Son escenarios para construir y van desde dos aristas. Uno, tener conciencia de lo colectivo en lo que estamos, venga, ¿por qué estamos acá? ¿Quiénes están en esta mesa? ¿Quién falta? ¿Quién sufre? ¿Quién no está en este momento? Y a la par otra también de yo cómo estoy con mi narrativa, con mi discurso. Yo soy medio, o sea, pongo siempre el problema, de pronto no estoy volcando a hacer acuerdos entre quienes están al lado, qué pasa con mi pareja, qué pasa con mi familia. Entonces yo creo que la invitación es más como que bajemos más la narrativa, la construcción de paz, y lo hablo a nivel de construcción porque es algo activo, es algo permanente y constante, y al mismo tiempo que sea más cotidiano de lo que parece. Y cuando lo empezamos a traer al día a día, la narrativa cambia, ya se convierte en algo no en lo que yo estoy criticando hacia afuera o viéndolo hacia afuera, sino algo que yo estoy viviendo y como yo hago parte de esa historia. Creo que uno de los grandes retos a la hora de hablar de construcción de país y de territorio o de ejercer liderazgo para resolver un problema social es que muchas veces no nos damos cuenta, eso que tú dices, que también somos parte del mismo sistema del cual no estamos de acuerdo, y que parte mucho de entender cómo utilizo mi narrativa y mi posición en ese espacio para construir como que esas nuevas narrativas. Sí. Y me encanta mucho que traigas eso. Ahora me voy a ir un poquito más a ti. Y es... Aparte se puso bueno ya. Arrancamos ahí. Y es también... Claramente aquí nos cuentas un montón de datos, de narrativas, pues como de acciones en pro de servir a otros. Y algo que para mí es importante en el ejercicio de liderazgo es también, tú lo mencionaste ahora, cómo parte eso de lo que soy yo y desde lo que me hago a mí misma o a mí mismo. Y es también cómo cuidas de ti en medio de todo lo que haces, porque Santiago es un hombre muy activo, uno te ve resolviendo, actuando en un lugar, en otro, con una comunidad, con otra, pero ¿y tú qué? ¿Cómo estás en toda esa narrativa también? Esa pregunta nos da para años de terapia y para conversaciones pero sí, yo eso mira que me lo he preguntado bastante, porque yo lo reconozco en mí, a mí me gusta servir, me gusta estar a disposición y me lo gozo, ¿cierto? Y sí lo vivo, yo creo que constantemente, pero sí está muy claro que se me dificulta. Acá te puedo confesar, acá en esta mesa cerrada, sí, donde nadie está escuchando, nosotros todos. Pero sí confesar que hay una gran, o sea, a mí se me dificulta poner límites. Y yo lo confieso, o sea, y lo he ido trabajando a lo largo de la vida en diferentes escenarios, el saber poner límites, porque claro, al mismo tiempo soy una persona muy apasionada, me encanta lo que hago y veo gente que es igual de apasionada y dice uno, ¿cómo va a limitar? Si yo veo que hay una persona que lo está entregando todo y que gasta más tiempo y que no importa si no duerme o si hace de más, entonces uno se va llenando de eso. Y yo me llené de eso como un combustible para hacer un montón de cosas que empecé a hacer hace muchos años en mis trabajos, en mi vida, en mis proyectos, pero sí me di cuenta que eso cobra factura. Y llegó la palabra a mi vida del balance, ¿cierto? El balance. Y el balance no es tener todo perfecto 20-20-20 en su desigualdad de proporciones, sino por el contrario. Y más que ahora nos venden como la idea es que no, entonces sí, hago ejercicio a tal hora para mi balance. Medito, mi salud, me levanto a las 7, como, Dios. luego después voy. No, o sea, y hago todo en el día de 30 horas, que la verdad tiene 24, y tengo que dormir 8 por lo menos para estar bien. No sé, como que es malavariar, pero ser muy consciente que no siempre los porcentajes son iguales, ¿cierto? Y que siempre hay que irlo ajustando. Eso por un lado. Y lo otro, mi Dani, es, mira, hay una cosa que esto yo lo he descubierto en los últimos años, y es, para mí lo que más define servir es una palabra que pareciera que no tuviera mucha similitud, pero es la autenticidad. Y te voy a explicar un poquito por qué. El servir para mí significa la posibilidad de conectar con otras personas. Si yo sirvo hacia algo, si yo le sirvo a alguien, quiere decir que me estoy conectando con lo que esa persona necesita, quiere, o lo que yo también quiero o necesito. Y desde esa necesidad humilde y decir, venga, esto hay que hacerlo juntos y esto me falta, no hay una forma diferente a conectar con la otra persona, sino es desde lo más auténtico que yo soy. ¿Y eso qué significa? Que es la posibilidad de yo decir, venga, esto soy yo con mi manojo de inseguridades, con mi manojo de dudas, con esas cosas que sé, con estas que no sé, con esas que estoy aprendiendo, siendo yo como soy. Y como sociedad nos cuesta, porque estamos con muchas máscaras, impostándonos o mostrándonos nuestras mejores versiones. Pero yo creo que cada vez cuando uno va conectando más desde, hey, esto soy yo,
y acá nos vamos conociendo en este camino, Sí. pues nos va dando la posibilidad de mostrarnos tal cual y desde ahí uno conecta. Y cuando uno conecta desde ahí, pues yo creo que es mucho más fácil la conversación y también nos da la posibilidad de poner límites y por lo menos en mi caso particular, derrumbar dos temas que yo creo que a lo largo de mi vida he tenido que como desconfigurarlos o bajarlos un poquitico como de mis creencias y es el sacrificio y la culpa. Entonces, claro, entonces que son dos grandes palabras, ¿cierto? Sí, no estamos hablando de cualquier cosita. Y de todavía hecho. las sigo como describiendo para ver qué es lo que significa, pero sí me he dado cuenta que muchas veces yo sentía que mientras me sacrificaba más, sacrificaba mis horas de dormir, mi tiempo con mi familia, mi tiempo con mi pareja, o sea, se compensaba por hacer otras cosas. Y yo acá no quiero juzgar ni tampoco irme de pronto a decir está malo, está bien, simplemente que si yo estaba poniéndole un valor al sacrificio, que por el contrario me estaba poniendo a otras cosas por encima de mí y eso no es sostenible en el tiempo y tampoco es sano y tampoco es justo. Y la culpa, y es porque claro, entonces cuando dejaba de hacer algo, yo decía, hey, siento una culpa por no haberme quedado más tiempo, siento culpa por no haber trabajado este fin de semana o siento culpa por descansar. Entonces, claro, cuando uno empieza a hacer esas preguntas, cambiar esas palabras, interiorizarlos a la vida, uno dice, es que mi servir tiene que ser acorde a lo que yo tengo para ofrecer, a mi cajita de herramientas, a mi corazón, a mis manos, y desde ahí el servir cambia. Y yo creo que también eso hace que esas, por lo menos dos palabras que son bien complejas, uno las pueda bajar un poco más a la cotidianidad y tratarse con un poquito de más bondad, y yo creo que uno ahí logra servir de una manera mucho más genuina. Y me encanta algo como que, pues como que en eso surge la palabra autenticidad. Y me encanta que menciones como tu caja de herramientas. Como que me parece que desde ahí puede salir lo real y no, lo que no es para mostrar. Que podría llamarlo como el impacto invisible detrás de. Chévere. Que hay, Está lindo, suena mejor. que hay muchas acciones que hacemos en el día a día que pueden impactar positivamente a un montón de personas o a un montón de espacios sin necesariamente yo estar visible ni al frente de la cámara de eso. ¿Cuál crees que tu cajita de herramientas ha sido el mayor impacto que has podido generar? Sea para familia, amigos, comunidades, incluso cuando nadie las ve seguramente. Mira, yo me voy a dar la oportunidad como de contarte una historia chiquitita, para ver cómo respondo a eso, porque se me viene a la mente un montón de escenarios, pero creo que hay uno que se me ayuda como a explicarlo desde ahí. Ya hace más de 7 años te contaba yo la experiencia de que estaba en este rol de liderazgo, gerenciando esta organización latinoamericana con presencia en Colombia. Y después de 7 años de estar en esta organización, yo en el liderazgo de la gerencia, pues resulta que, claro, me di a la tarea de ponerme un reto personal y ese reto personal fue armar la planeación a 10 años de la organización, junto con una colega, con Dani, que ella es la directora social, yo estaba como gerente, y juntos dijimos, venga, sumémonos una ola que están haciendo otros países y hagámoslo para Colombia. Siempre nos hemos planificado a 1 y a 3 años, ¿qué tal si lo hacemos a 10 años a ver qué pasa? Eso fue titánico, fue complejo, pero al mismo tiempo salieron varios hallazgos. Y dentro de esos hallazgos coincide con un momento en el que en Colombia estaba en la reforma tributaria y los que saben o han estado en sociedad civil o en fundaciones o en iniciativas saben que eso es un tema que hay que abordarlo cuando uno está liderando una organización. Y nos dimos cuenta que el futuro no se veía tan fácil, o por lo menos tan sostenible para nosotros económicamente. Y esa historia termina en que nosotros tuvimos que hacer una reestructura de la fundación, una reestructura que no se había tocado por 10 años, en donde teníamos un equipo fijo, un equipo de voluntarios, unos planes y unos proyectos, que además son planes y proyectos que tenían que ver con hacer viviendas para las familias que viven en piso de tierra, en programas sociales, en programas de construcción de paz, en programas ambientales en los territorios en 5 ciudades del país. Y nos tocó decir, toca poner un poco el freno, toca repensarnos si lo estamos haciendo bien, si es la estructura idónea para que sea sostenible en el tiempo. Y Dani, qué más invisible que en el detrás de cámara uno decir, venga, es que tenemos que reestructurar, una reestructuración muy dolorosa, y esto es la única forma de que esto siga en pie por 10, 15, 20, 30 años más. Con decisiones dolorosas seguramente. Durísimas, Dani. Yo ahí te digo, uno tener que decirle a amigos y compañeros de la causa y personas que creen en uno y que creen en lo que estamos trabajando, decirle, ya no puede ser parte del equipo. Y no porque lo estés haciendo mal, sino porque es difícil. Después de haber buscado formas, después de haber intentado, toca hacer como esa parte de algo, alguien lo hablaba, como el liderazgo también exige tomar acciones no populares. Y hubo muchos dolores también, muchas formas que se pueden haber hecho mejores también. Hay un poquito también de la inexperiencia de la juventud en ese momento, en ese rol de liderazgo. Pero al mismo tiempo yo digo como, esos son
son momentos de vida en el que a vos se te exige también, como, claro, el liderazgo a veces se ve como lo chévere, el que está frente a la cámara, como tú decías, o contando, o inspirando, pero a veces también hay que pensar a largo plazo y pensar en ese tipo de situaciones. Entonces, esa historia para mí es una muy buena forma de entender que hay un montón de el detrás de cámara que te exige a vos decir, es que esto va por un bien mayor, o por un bien por encima de nosotros. Y sí, creo que esa historia me ha traído muchos aprendizajes y mucha, pues sí, como también mucha paz en un sentido en decir, hoy por hoy ver a una organización que sigue de pie, sigue transformándose, movilizando gente, dice uno, hey, algo hicimos parte de esa historia. Qué lindo. Sí, muchas veces, creo, hasta yo me pongo a reflexionar que he tomado muchas decisiones que no estoy tan segura. Sí, la he mirado a largo plazo y creo que ahí está el gran reto. Pero finalmente partimos de nuestra cajita de herramientas y desde el amor que podamos dar a lo que hacemos. Vamos a ir por otro tema. Hágale, brinquemos. Digamos que de las cosas más hermosas que he podido ver en ti desde el periodo que te he conocido, y es como que siempre hay como mucho amor en ti, siempre, como dar y recibir amor constante. Yo siempre he dicho que el amor es como una decisión o un acto político, y el amor en cualquiera de sus formas puede ser como algo que crea puentes, que resuelve, que permite crecer y que permite incluso llevar organizaciones como a largo plazo, por ejemplo, o incluso en la vida personal y profesional, construir. ¿Cómo vives tú ese acto político de amar? Además que tengo esa palabra muy metida en mi corazón en los últimos tiempos, en los últimos meses también. Dani, aquí me voy a dar el chance, y de hecho algo que me has enseñado mucho vos en este periodo que también nos conocemos, y es de mostrarnos vulnerables, ¿cierto? Y desde un poquito lo que te decía al inicio, la autenticidad. Y aquí me voy a dar chance de hablarte de Santiago Cano como persona, como ser humano y como un hombre enamorado. Y me encantaría compartirte y compartirles, pues, como, sí, como a las personas que nos están escuchando, y un poquito también mostrarse uno incómodo y vulnerable, de contar dos cosas: la forma como yo vivo el amor. He descubierto en esos últimos 7, casi 8 años de vivir el amor bajo una categoría que se nos facilita entender, lo que es la bisexualidad, ¿cierto? Yo me identifico como bisexual, y eso es una forma muy linda de haber entendido como las diferentes formas de amar. Yo lo veo como una expresión política, como una expresión personal, y de hecho como una forma de vivir el amor, ¿cierto? Y eso me ha significado un montón de conversaciones difíciles, después de muchos años de haber tenido muchas novias, de haberme criado en un entorno muy heterosexual, heteronormado, y empezar a deconstruirme. Eso para mí fue como un gran capítulo de decir, hay diferentes formas de amar, y yo creo que eso ya de por sí es un acto político, transgredir un poquitico la norma social en la que estamos, transgredir de pronto lo que es el común, y no por el hecho de transgredirlo, sino de permitirnos, de verlo, y si uno lo vive, pues hacerlo. Entonces, para mí un primer acto político es vivir la bisexualidad, estar enamorado de un hombre que decidí amar, casarme con ese hombre, y un poco vivirlo con todos mis entornos al 100%, con lo complejo que puede ser eso o no, con mis amigos y amigas de toda la vida, con mis sobrinos, con mis sobrinas, con mis hermanos y hermanas, con mis padres, y tener conversaciones difíciles, que yo creo que eso es lo más importante, y al final uno como que no dimensiona la importancia que hay detrás de eso. Y hay otro capítulo que me parece a mí más importante, y aquí tengo el permiso de mi pareja para contarlo, y es que también es un acto político. Sí, tengo el permiso, bueno, sí, 100%. Y el permiso también de contar que el amor también yo lo he conocido con lo complejo que tiene también, digamos, los estigmas sociales. Yo estoy en una pareja serodiscordante, significa que mi pareja vive con VIH, y yo no. Y eso lo que me significó, pues uno, fue entender completamente qué es vivir con VIH, qué es lo que significa en una sociedad donde no es muy cercano ese tema a nosotros, es mucho tabú, y la posibilidad de uno, pues vivirlo, acompañar, pero al mismo tiempo derrumbar un montón de factores. Y es muy lindo también uno acompañarlo a alguien, y yo lo comparo con alguien que alguna vez me dijo, como uno muchas veces puede apoyar en causas sin ser la causa, ¿cierto? Y aunque esa no es mi causa, por así decirlo, sí vivo con una persona que esa es una de sus causas, y me parece hermosísimo el poder, uno, entenderlo, dos, vivirlo, y tres, hacerlo desde el amor, porque eso nos ha generado conversaciones complejas, así como también uno tiene que salir de closet todos los días como bisexual, o como una persona diversa, pues también en ese concepto, también en esa condición de vida, por ejemplo en ese caso de Mau, pues también es salir de closet muchas veces y salir como pareja, porque empiezan las preguntas: ¿cómo lo hacen? ¿Cómo viven? Entonces, ¿qué pasa? Y entonces, ¿qué pasa con el SIDA? ¿Qué pasa con el VIH? ¿Eso cómo funciona? Entonces, tú sí, tú no. Y yo creo que eso para transmitir un poco, Dani, el mensaje de
el amor es amplio, es diverso, está en cada etapa y yo me daba la tarea y el permiso de vivirlo con lo complejo que tiene. El amor da miedo también, las expresiones de amor dan miedo, vivir el amor al 100% da miedo, pero como me decía mi mamá alguna vez, pues si lo va a hacer, hágalo, aún con miedo, y eso funciona. Ay, qué lindo, Santi. Me voy a adelantar una última pregunta porque ya el tiempo se nos Aquí nos podemos quedar corta. hablando horas. Sí, no, y con Santi yo tiendo a quedarme ahí horas y horas. Y es también los momentos que hablamos del amor, pero también detrás de ese amor también hay momentos muy complejos. Hay momentos que nos ponen a prueba como personas. Sí. Y que de alguna forma pueden redefinir la forma en que lideramos. Y quería saber un poco para ti esos momentos, ¿cuál ha sido uno de ellos que tú nos puedas compartir y cómo eso va redefiniendo? También en aras de entender de cómo las situaciones también van empezando a moldear la forma en que actuamos como en este ejercicio de liderazgo. Yo no sé si te voy a fallar con esta respuesta o con las anteriores, pero me estoy saliendo 100% como de mi aspecto profesional, que igual está ligado 100% con la parte personal. Pero Dani, como que con esa pregunta, y yo no sé si es el espacio, el lugar, vos, pero me da chance como de eso, como de también cortarte cosas más, pues un poco más personales, porque creo que también eso hace parte de eso, la pero no olvides que autenticidad. estamos en un podcast que va a salir público, por si las moscas. Hagámoslo porque si te siguen a vos y si acá no están escuchando, porque esto vale la pena. No, y también porque yo creo que desde estas historias también hay personas que se pueden sentir interpeladas. Creo que eso es lo más importante de la autenticidad y de la vulnerabilidad, que más allá de la palabra elaborada es como eso, uno como poder mostrarlo. Y Dani, a tu pregunta, una de las cosas más retadoras, lo hemos compartido vos y yo en otros escenarios, y me animo a contarlo, es y yo le he dado como ese significado, el vivir en un entorno familiar donde hay una persona que sin avisarnos, sin previo aviso y sin que nadie nos contara, empezó a perder la memoria. Y eso se me viene mucho a la mente porque mencionaste al inicio de esta conversación que íbamos a hablar de memoria. Claro, no puedo hablar de la memoria histórica del país, de la memoria de la reconciliación, pero me da chance también como de decir esos de puntos más cercanos de lo que parece. Y esto lo ato 100% al liderazgo porque uno, pues nos llegó algo sin avisar a un sistema, a un grupo de 8 personas, papá, mamá y 6 hijos, más los sobrinos y sobrinas. Y en nuestro entorno familiar ocurrió eso que en 6 años empezó a deteriorar a mi papá. Y a mi papá yo lo empecé a ver como un proceso donde él también se cuestionó mucho y yo me pregunté qué rol debo tomar. Y empecé a ver que eso también es lo que a uno le pasa en la vida con las situaciones. ¿Qué rol debo tomar? Y ahí lo empecé a desconfigurar un poquito o como ahora en diferentes etapas. ¿Cómo quiero responder a esto frente a mi papá, puntualmente, donde estuve muy ligado a él y donde lo acompañé mucho en ese comienzo de la enfermedad y todavía? ¿Cómo acompaño yo a mi mamá como su cuidadora? ¿Cómo acompaño yo a mis hermanos y hermanas? ¿Y cómo me acompaño yo? Y yo creo que eso es el mejor símil para el tema del liderazgo. O sea, yo sin quererlo o queriéndolo ejercí un liderazgo conmigo mismo frente a la situación de mi papá, ejercí un liderazgo frente a mis hermanos, frente a mi mamá y frente a mi papá. Y yo creo que es una forma muy linda también de ver que esas experiencias de vida uno también lo forman. Yo creo que uno a veces piensa que el liderazgo es un rol, es un cargo y es tu vida. Y para mí esa ha sido una de las experiencias más difíciles, yo no te lo voy a negar. He aprendido un montón, pero tampoco quiero romantizarlo como diciendo, ay, uno con esto aprende y entonces lo mejor no. Es duro, siento yo que es una enfermedad injusta, siento yo que es una enfermedad dolorosa, pero sí lo que he intentado es por lo menos cuestionarme y ser consciente de cómo estoy yo frente a eso. Y mi Dani, pues sí, ahí el mensaje es sí de una u otra forma ser consciente de cuál es el rol de uno frente a los demás y cómo uno modifica el sistema. Y yo creo que ese es el liderazgo, cómo uno puede modificar el sistema familiar, cómo uno con una palabra, con una acción, con acompañar más a uno, con dar espacios para que otros acompañen, con dar voz de pronto a alguien que lo está viviendo de una manera diferente. Para mí ha sido un ejercicio de liderazgo, o por lo menos he querido tomarlo así, porque es algo que me importa, que me interesa, que me duele, pero que al mismo tiempo sé que le puedo sacar a esto mucho provecho y como familia estamos aprendiendo un montón de esto. Y creo que es una muy buena forma de verlo como algo muy duro que me está pasando y me ha pasado en la vida. Creo que ha sido de los retos más grandes que hemos tenido como familia y para mí como persona, pero que sí en medio de todo pues hay posibilidad de uno poder ver cosas positivas detrás de esto. Perdón por bajar la nota. No, es muy lindo este momento. De hecho, con esto me encantaría cerrar y decir pues que simplemente el liderazgo no nace de solo estar al frente de la cámara, nace más desde ese amor, nace desde esa memoria, desde muchas formas de ver la memoria y desde el servicio que no busca el reconocimiento. De las cosas que
curiosamente me pasa mucho contigo, siempre ha sido, no sé qué pasa, por eso lo declaro públicamente, más públicamente de lo que ya estaba. Y es como, con Santi yo he sentido un vínculo muy fuerte. Casi siempre termino muy movida emocionalmente, muy revolcada. Y es por eso, porque creo que es de las pocas personas con las que me he permitido navegar, ser y estar. Y de tu historia siempre aprendo la importancia de, voy a decirlo así, de no olvidar. Y termina siendo como nuestro espacio de construirnos como personas y de construir nuestro ejercicio de liderazgo. Aquí Santi nos recuerda, la transformación es más profunda, comienza con la capacidad de mirarnos hacia adentro, reconocer nuestras historias, nuestros afectos y nuestras heridas y ponerlas también como al servicio. Liderar así es atreverse a ser vulnerable, a crear vínculos reales y a sostenerse en lo que más nos humaniza, y es el amor. Santi, gracias. Siempre es hermoso tenerte aquí. Gracias a vos por eso que estás haciendo, gracias a vos por levantar voces y por incomodar un poquito también y por, ojalá, sí, seguir pasando la palabra, eso es muy necesario y gracias por hacerlo con tanto amor, gracias por hacerlo con tanto empeño y me encantó el espacio, ¿verdad? Me sentí muy cómodo y qué lindo compartir ese espacio también con más personas, eso creo que es lo más importante. Bueno, y los invitamos a estar pendiente de otros espacios con otras voces, Santi. Sabes cuánto honro que estés aquí. Gracias. Gracias a ti.